Muy buenos días, guerreros. La paz del Señor esté con todos ustedes. Mi nombre es Jacqueline Poveda del grupo Oración Guerreros por Amor a la Santísima Trinidad con María y los Ángeles. Y hoy martes 25 de julio estoy con ustedes para compartir nuestros 5 minutos con el Evangelio. No sin antes hacer una reseña de este gran apóstol que celebramos hoy martes, Santiago Apóstol, hijo de Zebedeo, hermano de Juan y compañero de Pedro, y Andrés en la pesca. Antes de seguir a Jesús, estos pescadores del lago de Genezaret se habían acercado a Juan Bautista para escucharlo. Junto con Pedro y Juan fueron testigos de la transfiguración y de la agonía del Señor. El año 43 o 44, Herodes de Agripa I lo mandó a decapitar. Es patrono de España e Iberoamérica, así como de numerosos pueblos y ciudades. Y nuestro evangelio de hoy martes, guerrero, se encuentra consignado en San Mateo, capítulo 20, versículos del 20 al 28. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los Zebedeos con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella le contestó, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó, no saben lo que piden. ¿Son capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron, lo somos. Él les dijo, mi cáliz lo beberán, pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10 que lo habían oído se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús, reuniéndolos, les dijo, saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser primero entre ustedes, que sea su esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Un hermoso evangelio nos regala hoy San Mateo, ¿no? Y celebramos esta gran fiesta de este apóstol que como la mayoría, el único que no fue mártir fue Juan, pero aquí como todos los apóstoles, como la mayoría de los apóstoles, fue decapitado, fue mártir de nuestra Santa Iglesia Católica. Este es un bonito evangelio para muchas cosas. Primero y lo más importante para meditar aquí es que hasta ni Jesús mismo decía en ese momento la palabra, decía como lo dice la palabra en este momento. Jesús les dijo a la madre de los hijos de Zebedeo, ni yo mismo voy a decir quién está a mi derecha ni a mi izquierda, esto le corresponde hacerlo a mi Padre, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos del juicio, no hablamos de que nuestro juicio lo vaya a hacer el día que nosotros estemos presentando, cuando ya dejemos de estar aquí en la tierra y vayamos a ese juicio, nunca vamos a decir el juicio que nos va a hacer Jesús, porque en la persona de Jesús no va a ser el juicio va a ser en la persona de Dios. El juicio nosotros lo vamos a tener ante nuestro Padre, ante Dios, así como lo dice Jesús. No soy yo el que lo va a decidir, sino va a ser mi Padre el que lo va a decidir. Es un hermoso evangelio donde nos enseña de humildad. Es un evangelio donde nos enseña a dejar a un lado la soberbia, a dejar a un lado el orgullo, a dejar a un lado el creernos más que los demás. Y no podemos llegar a decir, pero solo para estos dos apóstoles son los que estaban pensando así. La madre de los Zebedeos pedían por estos dos. ¿Quiénes eran los hijos de Zebedeo? ¿Quiénes eran los hijos por los que esta madre clamaba? Santiago, que es al apóstol que estamos celebrando hoy, y Juan, ¿verdad? Entonces, no eran ellos dos. En el Evangelio, en la palabra nos dice que después de escuchar esto, los demás discípulos se molestaron. Pues ¿por qué se molestaron? Porque ellos también querían estar al lado de Jesús, estos otros discípulos. No se molestaron porque sorprendidos de lo que aquellos estaban pidiendo, sino sorprendidos porque ellos también querían estar en esa posición. Pero Jesús nos enseña siempre y nos está diciendo siempre que primero hay que servir, que primero hay que parecerse en lo más mínimo a Él, en lo que Él ha venido a hacer a la tierra, a servir y no a que le sirvan, ayudar a los demás, a primero entregarse a los demás. Y esta es la invitación que Él nos está haciendo. No somos nosotros para pedir, para decidir a dónde queremos estar. En estos días veíamos el evangelio del domingo, que era del trigo y la cizaña, ¿verdad? Y vemos cómo aquí decían y que quitaran esa cizaña para que el trigo pudiese crecer.
¿Y qué decía Jesús? No, no los arranquen, dejen que crezcan los dos y que el tiempo haga que cada uno, que esta cizaña se vaya, que esta cizaña se caiga. Déjenlo que vayan los dos. No soy yo, no somos nosotros para arrancar esto, es el Padre que lo debe hacer. Y aquí lo mismo nos habla de este evangelio. Ahora, este evangelio también, ¿por qué es tan importante? Recordemos que nosotros hablamos. Hay un pasaje de la Biblia muy hermoso donde Jesús está predicando al pueblo y a los demás y donde entra alguien y le dice, tu madre y tus hermanos están allá esperándote. Ese evangelio lo utilizan mucho nuestros hermanos separados para decirnos a nosotros, mire que Jesús tiene más hermanos, porque allá dice tu madre y tus hermanos. Ese hermanos, esa palabra de hermanos que se habla aquí en el evangelio, no es de hermanos de sangre, es hermanos porque en ese momento se hablaba de hermanos. Es hermanos como en una iglesia un pastor le dice a los demás hermanos, se dicen hermanos entre sí. Es como nosotros nos decimos hermanos en el Cristo Jesús con las personas que están a nuestro alrededor. Y aquí no lo reconfirma, aquí dice hijo de Zebedeo, aquí no dice Santiago, hijo de José, hermano de Juan. Aquí también dice que Juan, obviamente, si Juan es hermano de Santiago, es decir, es hijo de Zebedeo, no dice que es hermano de Jesús de sangre, dice que es hijo de José. Entonces, nosotros tenemos que aprender a conocer y a tener clave estos pasajes, estas citas bíblicas, para poder nosotros defender a nuestra madre. Y acuérdense, cuando hablamos de defender, no hablamos de pelear. Cuando hablamos de defender, no hablamos de atacar. Es defender nuestra fe, es defender en lo que creemos. Entonces, este evangelio de hoy debemos estudiarlo mucho y tenerlo ahí guardadito y saber y entender de que con esto nosotros podemos demostrar bíblicamente, porque muchos hermanos nuestros se basan solo en la Biblia, que Jesús no tuvo más hermanos y que mucho menos sus discípulos eran hermanos. Muchos eran primos, muchos eran familiares allegados, pero hermanos no, porque la Virgen solo tuvo un único hijo. Dios solo permitió que un unigénito, que el Hijo de Él, encarnado en María, fuese el Salvador, nadie más. Entonces, guerreros, que este evangelio nos sirva para todas estas cosas y para comprender que realmente, si queremos estar allí cerca de Jesús, primero van a ser miradas también nuestras obras, primero vas a ser mirado nuestro amor hacia los demás y cómo ha sido nuestro comportamiento hacia los demás. No somos nosotros ni para decidir a dónde queremos estar, si a la derecha de Jesús, si en su reino. No somos nosotros tampoco para decidir ni para condenar quiénes deben estar ahí al lado de Jesús. Eso le corresponde a Dios y Dios lo va a saber por nuestros actos, por nuestro corazón y por nuestro obrar. Muchísimas gracias, la paz del Señor esté con todos ustedes. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como @Grupo de Oración Guerreros por Amor en Facebook, en TikTok, en Facebook, en Instagram, en YouTube y como @Grupo Guerreros por Amor en TikTok. Muchísimas gracias, la paz del Señor esté con todos ustedes y nos despedimos diciendo: Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, no permitas que durante este día ofendamos a tu divino Hijo, y para ello danos tu santa bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Guerreros, fortaleza de Dios.